Buenos días. El tema que me corresponde a mí exponer es la sentencia C-148 del año 2022. Magistrado ponente, la doctora Diana Fajardo Rivera. Tema: inconstitucionalidad de la pesca deportiva. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 273 del decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales y Renovables y Protección al Medio Ambiente. Artículo 8 de la Ley 13 de 1990, por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca. Artículo 8 de la Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. Argumento del demandante. En este sentido, manifiesta el demandante que es inconstitucional, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, la pesca deportiva, porque va en contravía de la Constitución Ecológica que se aprobó en 1991. Al respecto tenemos que decir, primero, que como ya lo esbocé en los artículos demandados, todos son de fecha anterior a la Constitución de 1991. Entonces, consecuentemente, la Constitución del 91 no hizo precisiones en este sentido, o sea, no hizo precisiones en torno a la protección animal directamente. Sus consideraciones fueron de manera general en torno a la protección del medio ambiente y en torno a la diversidad y a la protección ecológica en el Estado colombiano. Entonces, bajo esos parámetros, realmente la Corte Constitucional fundó su análisis de la sentencia C-148 en un argumento funcional que tiene que ver con la sintiencia o no sintiencia de los animales en cuestión, es decir, los peces. Problema jurídico. ¿Es la pesca deportiva una actividad que vulnera el principio de precaución, afecta el medio ambiente y va en contra de la prohibición al maltrato animal? Como consecuencia de lo anterior, debe declararse inconstitucional esa práctica. Luego de haber analizado los argumentos del demandante y haber definido el problema jurídico, tenemos que hacer algunas precisiones que van a ayudarnos a manejar y aclarar el tema de las consideraciones. Hay que manifestar que esta sentencia generó un gran revuelo a nivel nacional porque muchas personas consideraron que el tratamiento que le está dando la Corte al tema de los animales pareciera que fuera más relevante que el tratamiento que le da a la Corte a los seres humanos, a partir de la sentencia C-055 de 2022, en el sentido de que se facilitó para que la población colombiana pudiera individualmente decidir intervenir el proceso de embarazo hasta las 24 semanas. ¿Por qué hay que hacer la siguiente precisión? Porque de una u otra manera nuestra Constitución tiene como centro al ser humano y de acuerdo a los conceptos emitidos por varios juristas, pues esta sentencia, de la manera que se está tramitando, pues daría a entender que la prioridad son los animales. Entonces, evaluada esta parte, se nos definen dos conceptos que van a dar puntualmente el horizonte a la sentencia en cuestión. Primero, tiene que ver con
el principio de la dignidad humana. Y segundo, el concepto de sintiencia de los animales en cuestión, es decir, los peces. Entonces, al respecto, la Corte hizo las siguientes consideraciones. Previo a las consideraciones, la Corte tuvo en cuenta evaluar las intervenciones de algunas organizaciones como la Fundación Sedanco, la Fundación Sun Ángel y la Universidad de Cartagena. Valga la precisión de que todas son entidades que tienen que ver con el medio ambiente y que propenden por la defensa de los animales. En este sentido, las mismas manifestaron que la pesca deportiva, por ser una actividad meramente recreativa, afecta significativamente al medio ambiente y que de una u otra manera, por intermedio de ella, se realizan actos crueles que afectan significativamente a los animales y que esta actividad se encuentra prohibida por la sentencia C-467 del año 2016. En el mismo sentido, también manifiestan que la Corte Constitucional se pronunció sobre la sentencia C-045 de 2019, definiendo que se debe proteger al medio ambiente, que se debe aplicar el principio de precaución y que de una u otra manera se debe aplicar con los animales desde el punto de vista de la sintiencia. También evaluó la Corte el concepto emitido por la Procuradora General de la Nación en el sentido de que, de acuerdo a los argumentos presentados por los demandantes, no se prueba que esta práctica sea incompatible con la protección del medio ambiente. Simple y llanamente se hacen unas aseveraciones, pero esa parte no está aprobada. En el mismo sentido, tampoco se prueba que la pesca deportiva como una actividad de recreación y diversión sea contraria a la Constitución. Es decir, la Procuradora está haciendo unas precisiones que irían en torno a juzgar una posición neutral en el sentido de que no se tienen los argumentos suficientes para tomar una decisión como para prohibir la pesca deportiva o para definir que esta sea una práctica inconstitucional. Considera la Corte en sus argumentos que la Constitución colombiana, promulgada en 1991, no contempla de manera específica la protección a los animales, pero que sí contempla la protección al medio ambiente y que como tal, de manera analógica, si se protege el medio ambiente, se está protegiendo la fauna y la flora, y que dentro de la fauna se encuentran los peces. Entonces, analiza la Corte que necesariamente el argumento principal es la protección a la dignidad humana y que para que ésta pueda darse necesariamente se tiene que cumplir con un ambiente sano y que este depende de alguna manera del ecosistema. Entonces, que como de una u otra forma no se tiene claro cuáles pueden ser las afectaciones futuras que produzca la práctica de la pesca deportiva como actividad meramente recreacional, entonces se tiene necesariamente que entrar a aplicar a través de el principio de precaución, que se fundamenta en que si no existe la certeza ni de un lado ni del otro de cuáles pueden ser los beneficios o los perjuicios que cause el desarrollo de la actividad, como está ligado directamente al ecosistema, es mejor tomar medidas que posibiliten la protección del medio ambiente. Bajo 3 principios. Primero, el tamaño del riesgo. No se sabe cuál puede ser la afectación futura que genere la práctica
de la pesca deportiva como tal, es decir, las afectaciones de los peces por esta situación. En el mismo sentido, la Corte decide acoger el principio de precaución que fue promulgado en la Convención de Río de Janeiro, el cual manifiesta, primero, la existencia del riesgo. Segundo, que exista duda sobre los alcances o los resultados que se puedan generar por el desarrollo de la actividad. Y tercero, la obligación de tomar medidas para que estas afectaciones o situaciones que se puedan generar en el futuro no se den, en razón a que la Convención de Río de Janeiro, lógicamente, aplica para todos los países que en ella intervinieron. Analiza también la Corte que en Colombia ya se viene legislando en torno al maltrato animal y que de una u otra manera el Congreso de la República, mediante la Ley 1774 de 2016, manifiesta que a los animales no se les puede someter a tratos crueles, que ellos son sujetos de protección dentro del marco jurídico colombiano. Entonces, bajo este argumento, manifiesta la Corte que los peces hacen parte de ese grupo de seres que están legalmente protegidos con la Ley 1774 y que bajo este principio los animales fueron declarados como seres sintientes. Ahora, también aclara la Corte que este concepto no está fundamentado en base científica, es decir, que no existen bases científicas que prueben que los animales son sintientes o no son seres sintientes, pero que la sintiencia es difícil de probar inclusive en los seres humanos. Entonces, es un tema todavía más complicado en el tema de los animales. Pero para argumentar la situación y plantearla de una manera lógica ante las partes, considera que aplica bajo el principio de inversión de la prueba, es decir, que no es la Corte ni los demandantes los que tienen que probar la sintiencia de los animales, sino los afectados, o sea, la parte que considere que los animales no son sintientes. O sea, quienes tienen que entrar a aportar los argumentos necesarios para que la Corte entre entonces a hacer la evaluación respectiva y tome en cuenta sus consideraciones y sus análisis. Pero fundamentalmente la evaluación de las situaciones obliga a la Corte a actuar en función de lo que ya hace parte de nuestra organización legislativa, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y bajo esta teoría también la aplicación de la jurisprudencial de la misma Corte Constitucional de la que ya hicimos mención en la sentencia 647 de 2016 y en la 045 de 2019. En mérito de lo anterior, entonces la Corte entra a decidir en función de las peticiones incoadas en la demanda de inconstitucionalidad de los artículos que ya fueron expuestos en la parte motiva de esta sentencia. Decisión. Primero, declarar inexequible el numeral 4 del artículo 273 del Decreto Ley 2811 de 1974. Segundo, declarar inexequible el literal C del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 13 de 1990. Tercero, declarar exequible el vocablo deportiva contenido en la ley, en el artículo 8 de la Ley 84 de 1989, bajo el entendido que la pesca deportiva no constituye una excepción a lo dispuesto en el literal A, C, D y R del artículo 6 de la misma ley. Cuarto, diferir los efectos de la inexequibilidad declarado en los numerales anteriores por el término de un año, contado a partir de la notificación de la presente sentencia. En el sentido de la decisión anterior,
Como ya sabemos, la Corte Constitucional está constituida por 9 miembros, de los cuales la doctora Pardo Schlesinger hizo salvamento de voto y 5 magistrados hicieron aclaración de su voto. A continuación, presentaremos las observaciones que cada uno de los magistrados hizo tanto para el salvamento de voto como para las aclaraciones. Manifiesta la doctora Cristina Pardo Schlesinger en su salvamento de voto que lo hace debido a que la ponencia que se va a aprobar por parte de la Corte Constitucional está fundamentado en la sintiencia de los animales, pero que de una u otra manera no existe prueba científica de que los animales tengan esta condición, y que ya la Corte Constitucional en otras sentencias como la 355, la C355 de 2006 y la C055 de 2022 ha hecho unos análisis inclusive inferiores en el caso de la protección de la vida humana, sentencias que tienen que ver con la aprobación del aborto o de los no nacidos, que definitivamente la prevalencia debiera ser la vida humana y no los peces. O sea, en este sentido, pues ella fundamentó su salvamento de voto, aplicando el principio de proporcionalidad. Pues es lógico que las decisiones que la Corte ha tomado no han sido consecuentes con las prioridades. En este caso, la prioridad, como dice la doctora Cristina Pardo Schlesinger, tiene que ver con la vida humana y no con los peces como seres sintientes, sin que esto esté probado científicamente. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar manifiesta en su aclaración de voto que está de acuerdo con la ponencia que presentó la doctora Fajardo, pero que aplicando el principio de ponderación debiera tenerse a bien también la evaluación de la protección de la vida y de la dignidad humana. O sea, que no es solamente hacer la evaluación y el análisis de los peces como seres sintientes, sino tener en cuenta todo lo que tiene que ver de la misma manera con la dignidad humana y la preservación de la vida. A renglón seguido la magistrada Gloristela Ortiz manifiesta, aplicando el principio de la dignidad humana, que es un mandato constitucional la protección del medio ambiente, que es el medio no solamente para garantizar la dignidad humana, sino para garantizar la supervivencia de la especie, de las especies, porque todas hacen parte de un ecosistema, y no tener claro cómo se desarrollan o se desenvuelven ellas en el medio puede terminar haciendo afectaciones futuras, como la pérdida del equilibrio de todo lo que tiene que ver con el ecosistema y el ambiente, que es el que beneficia a todos los seres vivos. El magistrado José Fernando Reyes Cuarta aclaró su voto aplicando el principio de interés general, es decir, que está por encima los beneficios y la prevalencia de un ambiente sano que el interés particular de las personas que se dedican por ocio, turismo o cualquier otro tipo de actividad de esta naturaleza a la pesca deportiva. Situación que no quedó clara en la ponencia que hizo la doctora. Hay que manifestar que esta sentencia es una sentencia interesante, que está constituida en 102 páginas, y que vale la pena seguir haciendo el análisis, y que va a servir para muchos
en el desarrollo, en el ejercicio profesional, tener en cuenta el principio de precaución. En ese sentido, pues darle las gracias a los compañeros estudiantes con el que compartimos este curso, y darle las gracias al profesor por transmitir de manera tan loable sus conocimientos para que nosotros pudiéramos avanzar en nuestra carrera.